Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es nuestro patrono, el santo hermano Pedro de San José de Betancur. Pedro de Betancur, nacido de una humilde familia en el pueblo de Villaflor, diócesis de Tenerife, Islas Canarias, tuvo un gran deseo en su vida: llevar la fe católica a las Indias Occidentales. Siendo aún muy joven, abandonó su patria y llegó a Guatemala, donde una grave enfermedad lo puso en contacto directo con los más pobres y desheredados. Recuperada inesperadamente la salud, se hizo apóstol de los cautivos y protector de los indios sometidos a trabajos inhumanos, de los emigrantes y de los niños huérfanos y abandonados, a los que dedicó especial atención, construyendo escuelas para educarlos convenientemente con criterios calificados todavía hoy como modernos. Viendo las necesidades de los enfermos pobres, expulsados de los hospitales, fundó el primer hospital para convalecientes en el mundo, meditando asiduamente el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fundó la orden Betlemita en honor de Jesús nacido en Belén. Murió a la edad de 41 años el día 25 de abril de 1667. Su Santidad Juan Pablo II decretó que fuese incluido entre los beatos el día 22 de junio de 1980 y lo canonizó el 30 de julio de 2002 en la ciudad de Guatemala de la Asunción. Nosotros, como parroquia, tenemos la bendición de Dios de tener el santo hermano Pedro como nuestro patrón, y hoy nos alegramos y confiamos nuestros proyectos parroquiales a su intersección. Nos alegramos también por la visita del Padre Juan Manuel, obispo auxiliar electo por la Arquidiócesis de Los Altos, quien presidirá nuestra Eucaristía. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra parroquia y pedimos al Señor que haga fecundo su ministerio episcopal. Ahora, con alegría, entonemos el canto de entrada. Y defectos las otras, pues sé muy bien, he sido sin dejarme de querer. Vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la Eucaristía
en este día que nos llenamos pues de mucha alegría, de mucho gozo, en el tiempo de la Pascua para celebrar al Señor resucitado, y en este contexto la fiesta patronal de nuestra parroquia, nos encomendamos al patrocinio del Santo Hermano Pedro. Y en esta ocasión, como decía Francisco en la monición inicial, tenemos la oportunidad de tener al Padre Juan Manuel Cuá entre nosotros, que recién el Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar para la Arquidiócesis de los Altos Quetzaltenango. Padre Juan Manuel, bienvenido a la parroquia, que también es su parroquia. Dios mediante, en un futuro no muy lejano será ordenado obispo, y el obispo pues es el pastor de la iglesia, y nosotros pues desde ya así lo vemos. Bienvenido, siéntase en casa, siéntase a gusto en esta su parroquia, Padre. Y gracias también por su amistad. Vamos a tener presente en la Eucaristía la salud de Rebeca Grijalva, que será intervenida el lunes quirúrgicamente. También Dinora de Gómez, que hoy será intervenida. Lourdes Vázquez Villagrán, también que será intervenida el martes. Catalina Aranzazú Villanueva de Vázquez, también que será intervenida. Pedimos a Dios por el eterno descanso de mi rey de Carmen Ortiz, 1 año de fallecida. Delfina de León, 16 años de fallecida. Miguel Anthony King, que cumple años. También por el alma de Hermelinda Pop, que falleció hoy. Por el alma de Antoni Montoya, por cumplir 10 años de fallecida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Con el Espíritu adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos,
y en la tierra pásalos por él amados. Eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por él amados. Tú eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Y en la tierra pásalos de por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pásalos por él amados. Oremos. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú concediste al santo hermano Pedro de San José Betancourt vivir el misterio de Cristo Redentor en la pobreza de Belén y de la cruz. Concédenos que el espíritu de la pasión de tu Hijo anime nuestra vida para que podamos servirte con una auténtica caridad fraterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Atendamos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: el ayuno que yo quiero de ti es este, que rompas las cadenas injustas y que levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Lo llamarás y te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo.
Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo, no temerá las malas noticias. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El justo jamás vacilará, el recuerdo será perpetuo. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados de la plenitud misma de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Venid vosotros, benditos de mi Padre, dice el Señor, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero, desnudo, enfermo, encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecerles por la invitación por medio del Padre Donaldo, de quien nos conocimos ya hace un buen tiempo. Felicitarles a ustedes por el día de su santo patrono, donde ustedes pues de alguna manera se identifican con él porque es el patrono cabalmente. Yo quisiera ver un poquito la figura del santo. Ahí el hermano que hacía la munición daba algunas pinceladas de dónde es, lo que pasó con su vida y cómo fue dándose el proceso acá. Estamos hablando ya de unos buenos años de que él vino a Guatemala, ya mucho tiempo, Pero ¿por qué sigue su memoria? Es la pregunta. Porque este hombre seguramente hizo muchas cosas buenas y su memoria se le recuerda, y es más, es digno de tomarlo como ejemplo. Hoy en el decanato nuestro, soy del decanato 13, se reunieron los encargados de la catequesis del decanato y me pidieron estar con ellos un ratitillo. Yo les decía: miren, la conferencia episcopal en su momento puso al santo hermano Pedro como patrono de los catequistas. Les decía: yo no vengo a hablarles de catequesis y contenidos, de pedagogía, metodología didáctica y esas cosas que son necesarias dentro de la catequesis, sino que vengo a hablarles un poquito sobre su espiritualidad, porque resulta que uno puede transmitir contenidos y contenidos, pero adentro está vacío. Y eso dice mucho, porque uno transmite mejor o se capta mejor el mensaje cuando uno vive las cosas. Y eso es así, se percibe una unión entre la experiencia de la persona y aquellos contenidos que uno tiene que transmitir. Así es que me voy a aproximar un poquito a la teología que manejó el santo hermano Pedro, y lo vivió a cabalidad. Él venía de Tenerife, España, en su momento, pero al parecer no era muy bueno para estudiar, posiblemente por su condición de campesino.
Padre Donaldo dirá, y su servidor, nosotros venimos del campo. A veces hay mala preparación académica, incluso pasa en la ciudad. Entonces uno no alcanza a entender cosas. Eso no es nada raro en Guatemala, sobre todo si le ponemos granos de desnutrición. En matemáticas, cuando uno se da cuenta si realmente tu capacidad cognitiva está bien o no. Y hay que muchos hermanos nuestros condenados a no superar por la maldita desnutrición que hay en este país. Yo no sé cuál sería el caso del hermano Pedro, pero lo cierto es que como que no funcionó, y por lo tanto no siguió en el seminario, sino que se quedó como un hermano lego allá con los padres franciscanos. Y un hermano lego es que vive la espiritualidad del fundador, pero está haciendo las cosas más sencillas de la casa, del convento. No tiene dinero, pero la comunidad le asiste en sus necesidades y la vida de los hermanos. Por lo tanto, es un laico, aunque le ponen el ornamento de los betlemitas. Algunos le visten de franciscano, porque él, cuando vino, al parecer era franciscano, después fundó la orden de los betlemitas. Pero es interesante la figura, porque cómo desde su sencillez y humildad captó bien el sentido del Evangelio. Yo me hice de un folletito que es el ritual de ordenación cuando vino el Papa hace 21 años, 19 años sería. Y aquí está escrito muchas cosas de él. El beato Pedro de San José Betancourt supo leer el Evangelio con los ojos de los humildes y vivió los misterios, dos, del Belén y de la cruz. Supongo yo que ya llevan ya unos buenos tiempos por tener al patrono, de repente han escuchado esto ya, pero bueno, nunca es malo saber un poquito más. Hablemos del Belén. Si el santo hermano Pedro era un humano lego que no tenía dinero, ¿qué es el Belén? El Belén es el lugar del pan, según la palabra de Dios. ¿Qué hizo él? Pues hizo digámoslo así, como un centro de distribución de comida donde iban a comer, dice, los blancos, los negros y los indígenas de aquel tiempo, allá en la colonia, en la antigua Guatemala. La pregunta es, si él era hermano lego, no tenía dinero, ¿cómo le hacía? ¿Y cómo es que le abundaba y daba y asistía en la caridad a la gente que lo necesitaba? Es una pregunta interesante que debemos hacernosla siempre, porque al parecer esta capacidad que tenía el santo hermano Pedro, dice, de leer el Evangelio con ojos de humildad, fíjense, y no cognitivamente, porque uno tiene la tendencia de racionalizar todo, y no es que sea malo, es bueno, pero hay que llevarlo a la práctica el Evangelio. Yo creo que ahí es donde el santo hermano Pedro nos lleva la ventaja. Es ahí donde este santo entendió lo que dijo Jesús a aquellos que le escuchaban. Entonces les dijo Jesús a los de su derecha: cuando me vistes hambriento, me diste de comer; sediento, me diste de beber; forastero, me hospedaste; desnudo, me vestiste; cuando me vistes enfermo y encarcelado, fuiste a verme. De inmediato la pregunta de aquellos que gozan de la presencia de Dios: Señor, ¿cuándo te vimos así? Todo lo que hicieron con uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y en este sentido, hermanos y hermanas, el santo hermano Pedro sí que lo entendió muy bien, quizás porque era un hombre que vivía la virtud de la humildad y de la sencillez. No se quedó en la pura reflexión teológica, sino en la reflexión teológica vivida, experienciada, y se puso a hacer las cosas.
¿Quién no conoce, por ejemplo, la espiritualidad de Teresa de Calcuta? ¿Cuántos libros de teología no escribiría ella? No, creo que al parecer ninguna. Pero sí los relatos sobre su vida en materia de caridad abundan y hablan por sí solas. Hermanos y hermanas, el ejemplo pues del santo hermano Pedro para nosotros hoy va a ser cabalmente eso, de incentivarnos a nosotros a comenzar a ser operadores del Evangelio en materia de caridad. Que si bien es cierto, el santo hermano Pedro lo hizo con aquellos más desposeídos de la antigua Guatemala en su momento, nosotros también podemos hacerlo desde nuestra condición hoy. Hay mucha necesidad en este pueblo, hermanos y hermanas. Yo creo que es un momento oportuno de practicar la caridad. Fíjense que estamos en pandemia, todos andamos ahí cubiertos, medio escondiendo nuestra identidad en la cara, pero no es porque queramos, sino que tenemos que protegernos. Muchos dicen que vamos a volver a la normalidad, como que en la normalidad nosotros habíamos hecho las cosas normales, entre comillas. Yo creo, hermanos y hermanas, que tenemos que hacer una profunda reflexión sobre cómo hemos vivido nosotros los humanos, sobre todo los cristianos, hasta dónde hemos asumido el Evangelio en nuestras propias vidas. O como diría la lectura de estos días que pasaron atrás, no vaya a ser que seamos unos mentirosos y la verdad no está con nosotros, sino que simplemente creemos por creer, cumplimos por cumplir, pero el Evangelio no cuaja en la vida. El santo hermano Pedro hoy nos dice: miren, el modo de proclamar y vivir el Evangelio es esto. El otro tema que está muy unido a esto, el tema de la cruz. El hermano Pedro dice su biografía, yo tuve acceso un poquito a la documentación de la causa que él tuvo para que lo beatificara. Al parecer él, después de su vida, de su trabajo cotidiano, con mucho sentido de Dios y de responsabilidad, se iba rezando el Vía Crucis todos los días, de San Francisco el Grande hasta el Calvario. Si ustedes van en esa vía, ahí van a encontrar los Vía Crucis que él rezaba. Dice que él se lamentaba mucho de lo que hizo Jesús, el Señor, por nosotros al morir de la cruz. Por eso él entendía muy bien ese gran misterio de redención y rezaba siempre el Santo Vía Crucis cuando terminaba en hora de la noche y se iba a acostarse allá, porque allá vivía en el Calvario. Hermanos y hermanas, esto nos hace pensar a nosotros en la vida cotidiana y ajetreada que llevamos. Yo no sé si todavía o ya no, porque la pandemia nos vino a desubicar a todos en lo que teníamos que hacer. Los espacios de encuentro con Dios, ya sea a través de la teología de la cruz, o los momentos con Jesús sacramentado, o el momento del rezo del Santo Rosario, o el momento de nuestros actos de piedad, o de repente nuestros espacios de encuentro con Jesús en la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Creo que el santo hermano Pedro hoy nos está diciendo: miren, si no nos acercamos y tenemos experiencia de Dios desde la dimensión espiritual, aquella otra parte no fácilmente lo vamos a hacer, porque nos va a parecer, no sé, de repente una acción no con mucho sentido, o de repente me pesa mucho la bolsa y no quiero aflojarla, porque de repente ahí está mi confianza, ahí está lo que yo tengo que hacer y punto, entonces no comparto. Mientras que los valores del Evangelio nos van a hablar por otro lado. Incluso podemos tener nuestros centavitos, pero nunca olvidar que Dios es providente. Si no, nos quedamos en un egocentrismo, confiamos en nosotros mismos, El Papa le llama a esto hoy un neognosticismo.
creer mucho en la razón y ya estuvo, y en mi capacidad. Un nuevo pelagianismo, dice también, que es una corriente terrible que nació en los primeros siglos de la Iglesia, en donde la persona humana se vale por sí misma, incluso para su propia salvación. Mucha filantropía, parece que no. Papa Francisco dice que los filántropos, está bien que habrá un obra de caridad. Mire, yo como tengo dinero, aquí va 1,000,000 de quetzales, ya estuvo. No, mete las manos, va a ver que es distinto. Ponerse en los zapatos del otro, eso te mueve, la experiencia es distinta que solamente dar. Hay que ser experiencia de Dios, experiencia de los otros. Voy a unir esta reflexión para ustedes que son laicos, un modelo a seguir. Sí, él es laico, que profesó la espiritualidad franciscana como terciario o la orden que él fundó, pero que nunca fue consagrado, como por ejemplo en la vida religiosa, como sacerdote. No, nunca. Pero es santo, supo vivir la vida de Dios en su existencia. El día de ayer tuve la fortuna de compartir con la diócesis del Quiché la beatificación de los 10 mártires del Quiché. ¡Wow! Gente como ustedes en el diario vivir, solo que ellos en el campo. Claro está que con el perdón de alguno, por favor, no quiero molestar a nadie aquí, a nadie. Pero hay que entender la dimensión sociocultural, económica y política que vivía Guatemala en aquel momento y que todavía la vivimos hoy. Y aquel terrible problema de fratricidio que hubo entre nosotros, y se justificaron muchos genocidios, matazón de gente y tanto problema. En ese contexto esa gente supo defender la fe. Cuando la diócesis del Quiché se quedó sin, yo creo que solo con un sacerdote, incluso Monseñor Gerardi tuvo que salir de ahí en esa época y se fue para Costa Rica porque tampoco lo querían ver aquí ya. Ahí está que a Dios caminando. ¿Y se debe a quiénes? A los catequistas, ministros de la comunión, a sus pequeñas organizaciones que a escondidas se reunían. Y tristemente en esa época entró toda la lógica que le llaman del comunismo y los tacharon de guerrilleros y comunistas y por eso los mataron. Eso fue la versión oficial de aquel momento. Hoy la Iglesia dice no, fue gente inocente, gente que luchó por su comunidad. Es más, son mártires. Yo les invito que a la par del santo hermano Pedro, que es una gran figura, vean un poquito la historia de estos hombres sencillos y humildes que se mantuvieron firmes en la fe en medio de aquella situación fratricida y fueron capaces de ser fieles y dieron su vida como Jesucristo el Señor. El ambiente que había ayer en el Quiché era interesante. Había un poco de sentido de protesta. Hasta se percibía en algunos como cierto sentido de odio. Humanamente, digamos, eso hasta es correcto, porque cuando uno sabe y conoce la historia, o eres víctima casi directo de aquella situación, casi inevitable se siente eso, pero al final prevaleció el ambiente de fiesta, el ambiente de vida, el ambiente de reconciliación, el ambiente positivo de que estos hermanos nuestros son testigos de la fe y había que hacer fiesta. Bien, hermanos y hermanas, Santo hermano Pedro o los mártires de la Iglesia son luminarias que nos indican por dónde está el camino. Sí, y por eso los tenemos. Vamos a pedirle mucho a nuestro Padre Dios que nos haga capaces a todos de poder ser coherente con nuestro bautismo. Y culmino con esto. Cuando estamos bautizando, hay un momento en que uno pide la intercesión de los santos por los que se están bautizando, y uno dice, ruega por nosotros. Hermanos y hermanas, ¿quiénes son los santos y santas de Dios o los mártires?
hombres y mujeres como nosotros, de la misma materia, solo que fueron coherentes con su bautismo. ¿Sí? Y encontraron la santidad, encontraron fuerza para ser testigo de Dios. Así es que, queridos hermanos y hermanas, todos ustedes o nosotros estamos bautizados. No podemos decir, Dios sí les dio ese don de la santidad. No. Capítulo 5 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, que se llama Luz de las Gentes, dice que es la llamada universal a la santidad de toda la Iglesia. Y quienes formamos la Iglesia estamos llamados a ser santos y santas de Dios. Bueno, les dejo la propuesta bautismal, ¿sí? Y piensen un poquito sobre su vida. ¿Para qué? Para crecer como cristianos verdaderos, auténticos. Y van a ver que Dios mediante va a pasar la pandemia y salimos fortalecidos. No como aquellos que de repente se están quedando ahorita. Se están quedando mucha gente, ya se acomodó. Y como ya no hay obligación, entonces ya no. Eso es tener una espiritualidad muy fría. Los que no, ahí están constantemente. De esos. Y por eso aprendamos de los santos. Y por qué no decirlo, del santo hermano Pedro, cuya fiesta celebramos hoy. Feliz fiesta a todos, que así sea. Celebremos hoy la memoria de el santo hermano Pedro, que practicando las obras de misericordia supo concretar el amor de Dios y vivir la fe de los hermanos. Imploremos pues su intercesión. Por todos los ministros de la Iglesia, para que a través de la palabra de la vida testimonien el valor primordial de la caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los gobernantes especialmente de nuestro país, para que ejerzan su autoridad al servicio del bien común de los ciudadanos, especialmente de los más desprotegidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los enfermos, los ancianos y los que viven en soledad, para que sean solícitamente atendidos con sentido de humanidad y fraternidad, como lo hizo el santo hermano Pedro, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nosotros y por toda nuestra parroquia, que en la Eucaristía celebramos la suprema entrega de Cristo, para que sigamos sus huellas y no tengamos reparos en servir y entregarnos a los demás, roguemos al Señor. Pidamos por el cese de la pandemia. El Papa nos ha invitado que todo el mes, ojalá de mayo, le recemos a nuestra Madre. Pongámonos bajo la protección de Dios. Para el cese de la pandemia, pedimos por aquellos que han fallecido por esta terrible enfermedad, por aquellos que están sufriendo en este momento, y por nosotros, para que sepamos cuidarnos y cuidar al otro, es decir, la pastoral del cuidado, y realmente seamos responsables y de esta manera ir mitigando la tendencia de contagio por nosotros, por los que han fallecido y por los que sufren la pandemia. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios Padre nuestro, danos a todos un corazón semejante a tu Hijo, que nos amó y se entregó por nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre de amor, recibe nuestras ofrendas y enséñanos a mantener el misterio eucarístico como centro de nuestra vida, a ejemplo del santo hermano Pedro de San José Betancourt, quien hizo de ella la fuente de un profundo espíritu de humildad, pobreza y servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el santo hermano Pedro, San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gonzalo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Guardando el distanciamiento, en el Espíritu de Cristo resucitado, dense la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios de bondad, que nos has fortalecido por este sacrificio eucarístico, concédenos que a ejemplo del santo hermano Pedro de San José Betancourt podamos servirte en nuestros hermanos más necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento. Padre, reitero mi gratitud por su presencia, por haber aceptado venir yo sé que dejó allá compromisos en la parroquia, ¿verdad? Y pues le agradezco de verdad ese detalle y gracias por su amistad también, ¿verdad? Que Dios le bendiga abundantemente. Luego a ustedes, hermanos, también por su presencia, especialmente los miembros del Consejo Parroquial que vinieron, que se les invitó para que participaran, ¿verdad?, en esta celebración de la fiesta de nuestro patrón Santo Hermano Pedro. Y vayámonos con esa intención, con esa petición que decía el Padre al final de la homilía, pedirle que interceda por nosotros para el fin de esta pandemia que tanto nos ha agobiado, que tanto nos ha afectado y que a muchas familias les ha quitado a sus seres queridos, ¿verdad? Y pues después de la celebración de la Eucaristía, invitados de una manera muy ordenada, pues a recibir su café y a recibir su tamal, ¿verdad? Y se van a quemar unas luces, ¿verdad? Pues una expresión, una cuestión para expresar nuestra alegría por la fiesta de nuestro patrón. Se recuerdan que el año pasado solo 2, 3 estábamos en esta celebración y se transmitió por internet, pero ahora tenemos esta oportunidad. Entonces invitarles para que por ahí al ladito fuera, pues si gustan quedarse un momentito mientras se queman esas luces, pues a gusto, ¿verdad? Ese gesto. Y mañana pues de ordinario la celebración de las Eucaristías en Valle Dorado a las 4:30 de la tarde, en Pinares a las 7:30 de la mañana, aquí a las 9 de la mañana y en Balcones a las 12:15, ¿verdad? La única comunidad que no habrá misa mañana es Villas Club, pues ya veremos, Dios mediante, de mañana en 8 si es posible, ¿verdad? Invitados pues a mañana a celebrar al Señor resucitado. Yo quiero hacerles una petición, disculpe un minutillo más. A mí la Iglesia a través del Papa, seguramente por voluntad de Dios, me ha pedido que participara del orden de los obispos en la tarea allá en la Arquidiócesis de Los Altos, que es Altenango y Totonicapán. Les pido nada más como hermanos, por favor, una oración por mí. Más que jactarme del episcopado, más bien yo pienso en la responsabilidad y la tarea que hay que hacer. Hoy por hoy estamos nosotros llamados a esto. Yo no quiero utilizar grados, ni quiero utilizar el término entre más alto estés, no. Me recuerdo lo que dice Jesús: ¿quieres ser el primero, ser servidor de todos? Este es el punto del Evangelio. Y eso aplica al ministerio del episcopado. Así es que les pido sus oraciones, por favor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Vayan en paz. Aleluya, aleluya.